Aunque McLaren no levanta cabeza en este Mundial 2009, Mercedes sí está al frente de las clasificaciones. Brown GP equipa los motores V8 de la marca de la estrella, más potentes y fáciles de usar que los antiguos Honda. De hecho, en el retorno de la Fórmula 1 a Europa, Brown GP fue de nuevo el equipo más eficaz, con doblete de Button y Barrichello, tanto en clasificación como en carrera, a lo que contribuyó decisivamente su motor y un nuevo paquete aerodinámico. Para Ferrari, las cosas fueron bien distintas. El F60 ha dado un salto enorme de prestaciones, pero los errores tácticos de la escudería obligaron a Felipe Massa a perder 2 posiciones para no quedarse sin gasolina en plena carrera. Por su parte, Kimi Raikkonen falló en los entrenamientos y el domingo rompió la caja de cambios. Volviendo a Brown, su carrera no estuvo exenta de polémica. El repentino cambio de estrategia de Jenson Button acabó por darle la victoria por delante de su compañero de equipo, pese a que Barrichello lideró la primera fase de la prueba. La sombra de las órdenes de equipo planeó de nuevo sobre la figura de Ross Brown, si bien se apresuró en aclarar que lo ocurrido en Barcelona nada tiene que ver con los tiempos en que Rubinho era el escudero de Michael Schumacher en Ferrari. El panorama en Maranello es bastante peor. El sacrificio de Luca Baldisserri no ha servido para evitar errores garrafales del equipo rojo, y hasta su máximo directivo, Stefano Domenicali, se ha declarado dispuesto a marcharse del equipo si creen que así solucionarían sus más que serios problemas.